sí, le vamos a dar la bienvenida a Cecilia Fanti. Hola Ceci, ¿cómo estás? Hola Luli, muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. ¿Dónde estás ahora? ¿Estás en la librería, en tu casa? Estoy en la librería, estoy en la parte de arriba de la librería, en el depósito. Bien. Muy bien. Hola Cecilia, feliz día primero. Claro. Muchas gracias. Día de los amantes de los libros, bueno, más que vos o mejor que vos. ¿O no? Bueno, Ceci, estabas diciendo que estás en la No. librería. ¿Qué? ¿Qué pasó? Sí, estoy en la librería. Ah, sí. No, que me daba risa porque hoy pensaba y decía, tipo, como que las librerías, los libreros y los libros tenemos como un montón de días. Como que de repente es el día del librero, de repente es el día del libro, y de repente como que estamos, como parecemos como los festejantes eternos, Y pero está bueno, buenísimo. está bien, hay que celebrarlo, hay que celebrarlo. Total. Ceci, Sí, ¿cuándo sí, sí. empezó? ¿Cuándo comenzó? Yo quiero saber si tenés, o cuál es tu primer recuerdo que vos tenés con los libros. Bueno, mira, yo vengo de una casa en la cual no sobraba nada, pero siempre había muchos libros. Mi papá era un gran lector y bueno, tengo como mucho este recuerdo de lo analógico, ¿no? De la suscripción. Una vez por mes venía una señora con un cuadernito a mi casa que pertenecía al círculo de lectores, entonces mis viejos compraban así, compraban muchas librerías de usados. Entonces, medio como que yo me crié en un ambiente en el cual como que la lectura era una buena alternativa a cualquier otra cosa. Y, a ver, esto no significa que yo haya sido siempre como una gran lectora. Por eso cuando muchas veces vienen madres, padres o tutores, tíos, abuelos, preocupados porque los chicos no leen, es como, hay que darles tiempo. A veces leer es un gusto adquirido. Yo empecé a leer en la infancia un poco, pero realmente me convertí como mucho más en lectora de adolescente. Y Ceci, ¿te acordás cuál fue el primer libro que ahí vos decís, ya me encariñé con los libros, le tomé el gustito, quiero comprarme más, por ejemplo? Mira, de chica me fascinaba, tenía un libro de un cuento clásico de una autora que se llama Beatrix Potter, que se llama El conejo Pedro, que es un conejo sumamente travieso, a quien su mamá le advierte, como a todo niño, que no haga las cosas y que se porte bien, y bueno, y se mete en una serie de aventuras, y lo corre un jardinero porque se roba unas zanahorias, y al final termina resfriado, ¿no? Como que está toda esa parte. Después me encantaban las historietas, me gustaba mucho Asterix y Tintín, y teníamos una gran colección compartida con mi hermano. Pero la verdad es que yo entré a la literatura de adultos, digamos, con Julio Cortázar, que es algo que pasa mucho en la adolescencia, como Sí. Salinger, Cortázar, son esos autores con los que te encontrás a los 15, 16 años y que de repente vos sos un adolescente y capaz el colegio es un garrón, ¿viste? Y te peleas con tus amigos y te va mal en las materias y encontrás como cuentos o historias que te hablan, ¿no? Como que te interpelan directamente porque los personajes tienen problemáticas parecidas o porque pasan cosas que te sacan directamente del mundo. Cuando yo tenía 14 años también se publicó el primer tomo de Harry Potter. O sea, yo soy una generación como medio tardía de Harry Potter, porque después, bueno, ya como el final de la saga me agarró como un poco más grande, si se quiere. Pero bueno, soy esa generación que también vio nacer Harry Potter. Claro, Entonces, estás medio como en la mitad, Ceci, como entre la literatura clásica y un poco la nueva literatura. ¿O no? Sí, ¿Es totalmente. así? Totalmente. Aparte que ahora en gran medida, no sé, como lo que veo también por mi trabajo es que con Harry Potter empieza a pasar lo que pasó en su momento, no sé, con Tolkien o con Narnia y El Señor de los Anillos, ¿no? Como que Claro. ya es un clásico, ya creo que nadie discute la validez de Harry Potter. De hecho, hay un músico infantil, escritor, que se llama Luis Pesetti, que tiene una canción en la que le habla a Harold Bloom, que Harold Bloom es como un crítico así como súper ampuloso, que ha escrito muchísimo sobre Shakespeare, las bibliotecas, el canon, ¿no? Y que en un momento dijo que Harry Potter no era literatura. Y Luis Pesetti tiene una canción que lo único que dice es yo leí Harry Potter y me gustó, ¿no? Con su guitarra. Excelente. Y es como muy genial también, porque bueno, como que empieza a pasar eso, ya nadie cuestiona que Harry Potter es una gran saga y es una gran manera también de entrar a ese mundo que es la literatura. Totalmente. Y por ahí es una pregunta un poco difícil y capaz que no hay una respuesta, pero le voy a preguntar igual. Hablando de la literatura clásica, que es Cortázar, por ahí Borges,
no sé, hablábamos de Galeano hoy también antes de empezar el programa, con una literatura un poquitito más nueva. ¿Hay algo con lo que vos te quedes o no? No, yo creo que, a ver, hay cosas maravillosas pasando en la literatura contemporánea. Hay una producción, obviamente que hay una producción que se apoya muchísimo en esas narrativas, ¿no? Y hay algo que yo recomiendo mucho siempre en mi tarea como de promotora de la literatura, que es siempre hay que volver a los clásicos. Uno no puede, o sea, hay muy buena producción local, internacional, de cuentos, de novelas, de no ficción, de crónica, pero yo creo que hay una necesidad de volver a las narrativas clásicas cada tanto donde uno también empieza a leer como ciertas tradiciones, no sé, por ejemplo, escritoras muy buenas contemporáneas en las que se ven esos trazos, no sé, o trazos del gótico, del terror. Bueno, digo, no sé, uno lee Mariana Enríquez, bueno, estaría bueno leer a las hermanas Brontë, de donde viene gran parte de su literatura, o cuentos de terror más clásicos como los cuentos de Poe, ¿no? Como que la literatura no pasa nunca de moda, o sea, la literatura es como para mí un F5 constante, ¿viste? Como que se actualiza y por más que haya sido escrita hace 200 años, probablemente hoy en el 2021 te hable de alguna manera. Bien. Ceci, bueno, vos no solamente sos amante de los libros, sino que, como decías antes, tenés tu librería que también tiene una historia muy linda detrás. Si le querés contar a la gente. Bueno, la librería surge, yo trabajaba ya en la industria, trabajaba en una editorial muy grande y siempre tenía como ese bichito, el sueño de la librería propia, de un proyecto como más vinculado con la literatura, con los libros que a mí me gustaba leer. Pero bueno, uno siempre te da mucho miedo cuando tenés un trabajo en el que también estás cómoda y la pasás bien y llegas a fin de mes cómodo y demás, pegar el gran salto. Y en 2017 tuve la oportunidad de comprar una librería que estaba a punto de cerrar, cuya dueña, bueno, ya no podía sostenerla y quería dedicarse a otros proyectos. Y yo venía también de, bueno, una situación personal como muy, muy bisagra en mi vida, en la cual como que me empezó a pasar esta cosa de decir, bueno, che, la permanencia en este mundo tiene que tener un sentido, ¿no? Yo tuve un accidente de tránsito muy grande y fue como, bueno, hacer valer en gran medida como las decisiones y cada minuto. Bueno, nada, yo estaba en la oficina y me puse en contacto con la dueña anterior de la librería y le dije, yo te la quiero comprar, no la cierres. Y bueno, en 3 días tuve que renunciar a mi trabajo y ponerme al frente de un negocio. Increíble. Lo cual fue como muy vertiginoso, y un gran desafío y algo que me generó como muchísimo miedo, pero bueno, como que muy rápidamente me di cuenta que había tomado la decisión correcta. Excelente. Ceci, y de una librería que estaba a punto de cerrar a una librería que de pronto creció y de hecho creo que te mudaste a un lugar mejor, digo, ¿cuál es el secreto o la recomendación o qué hiciste para poder crecer? Mira, hay algo que para mí es muy importante, que es que yo amo esto que hago. A mí me encanta vender libros y me encanta trabajar de recomendar libros y de ser como una promotora de la lectura. Y me parece que hubo obviamente una combinación de componentes. Por ejemplo, bueno, la pandemia permitió que las librerías abrieran muy rápidamente, entonces pudimos trabajar, algo que no le pasó a todos los rubros, a todos los negocios, entonces el golpe no fue tan duro, pero al mismo tiempo hubo mucha cabeza puesta en cómo reinventarnos a partir de el traspaso en gran medida a todo lo que es digital y a cómo seguir en contacto y con la misma calidez y el mismo amor por el oficio desde medios digitales, al no poder tener a la gente adentro de los locales, ¿no? Como en la recomendación en el 1 a 1 y en la conversación que se entabla. Pero creo que hay algo para mí muy, no sé, muy único en lo que nosotros hacemos, en los libreros en general, los libreros de oficio, las librerías de barrio, que es como
trabajar con el otro, ¿no? Como una cosa es vender libros y otra cosa es ser librero, me parece a mí. Y ahí hay una comunicación y una cultura de la recomendación que hace que vos vengas a la librería, te den ganas de conversar con el librero, hables de tus últimas lecturas. Y me parece que en la era del algoritmo, donde todo está bastante automatizado, las librerías seguimos siendo como esos bastiones en los cuales es muy difícil que un algoritmo reemplace a alguien que te está hablando a vos directamente y te esté contando y te esté recomendando a vos qué libro leer en función de lo que vos le estás preguntando. Y cultivar eso también es cultivar un poco el amor por la literatura y el amor también por ciertos procesos un poquito más artesanales y menos inmediatos. Me encanta todo lo que decís, Ceci. Además también en la librería, pre-pandemia estoy hablando, vos también dabas talleres, no sé si ahora lo seguís haciendo de manera virtual, pero eso también es como un plus de la librería. Sí, la librería siempre tratamos de, bueno, en el otro local dábamos a una callecita como empedrada, con arbolitos, muy tranquila y hacíamos muchas cosas en la vereda porque el local era muy chiquito y armábamos lecturas y celebraciones y presentaciones de libros y siempre eso terminaba como generando como una gran comunidad y una gran comunión con el barrio que contrariamente a lo que uno esperaría que salgan al balcón y digan cállense la boca, pero no, todo lo contrario. Los vecinos siempre estuvieron como muy contentos de nuestra presencia. Con la pandemia eso se complicó un poquito y mantuvimos un poco como en stand-by todas esas cosas, pero bueno, tenemos grandes ideas para cuando todo pueda volver a ser un poco más presencial, ahora que también tenemos un espacio que permite recibir personas. Qué bueno. ¿Qué hacen? Perdón, Ceci. ¿Tipo lectura, rondas de lectura? ¿Leen en voz alta? ¿Seleccionan un libro? ¿Cómo es la dinámica, digamos? ¿Seleccionás vos el libro? Bueno, cuando los clubes de lectura en general es eso, o sea, se elige un libro y los que se anotan tienen ese libro como la tarea, digamos, para leer, que a veces sirve mucho. Hay personas que dicen, bueno, yo quiero leer un libro por mes, pero nunca sé qué leer. Entonces, bueno, el club de lectura o estos clubes que surgieron ahora también de suscripción de libros ayuda un poco a eso, ¿no? Que vos te llegue un libro a tu casa con una guía de lectura y que vos más o menos conozcas un autor y leas un libro y después compartas con los demás tus lecturas, tus pareceres, y después las lecturas o de poesía o de narrativa son escritores que son invitados a la librería, escritores contemporáneos, y en general se divide en dos partes. En la primera parte leen algo de su libro, de capaz puede ser un libro que surgió recientemente o un libro que le gusta particularmente, y después en general se arma más un formato entrevista al cual uno conoce un poquito más al autor de ese libro. Ceci, perdón, yo la verdad es que lectura por suscripción no sabía. Yo no sé si eso se sigue funcionando. Digo, para que la gente por ahí se quiera acercar o quiera recibir algún libro con todas estas pautas que estás diciendo, me parece que está bueno que lo digamos o lo difundamos. Sí, hay un montón de clubes de suscripción, tanto para niños como para adultos, circulando, sobre todo en redes sociales. Y después también tenés esta idea de nosotros somos aliados de como nuestros clientes a quienes les recomendamos por WhatsApp y más o menos como que cada uno de nuestros clientes tiene su fichita armada y en esa fichita vamos armando como sus últimas lecturas y nuevas recomendaciones y recomendamos a partir de ahí. Y podés comprarlo por la web, podés comprarlo por WhatsApp, bueno, como que vas viendo, ¿no? Lo más importante siempre es que el lector se encuentre con esa lectura con la que viene a la librería o con la que empieza a buscar en Google como primero en formato deseo y después, de repente logra materializarla en ese libro que lo acompaña esos días, esa semana, porque hay libros que devoramos en una noche y hay libros que, capaz vamos saboreando lentamente con el correr de los días. No, me parece que la propuesta está buena. Yo te iba a preguntar por ahí qué le recomendabas a alguien que quiere empezar a leer o a tener esta dinámica de poder hacer por ahí un libro por mes, como decías, pero me parece que esto que hacen hace que la gente se acerque por ahí de una forma distinta. Más que decirle... Bueno, nosotros... Sí, perdón. Sí, no, nosotros armamos, tenemos como una sección que se llama Céspedes Recomienda, que es como más eso, como tirar una botella al mar y es como, yo elijo 5 o 6 libros de los que hablo un poquitito y en general lo que ocurre es que a partir de eso llegan un poquito más, llegan mensajes y la gente nos pregunta un poquito más o ahondamos un poquito más
o a veces nos cuentan qué estuvieron leyendo y nosotros armamos en función de eso como una recomendación y decimos, bueno, esto te puede gustar por esto, esto y esto. Y muchas veces pasa que hay, bueno, sobre todo en redes sociales, ¿no? Como están los booktubers o los instagramers que leen, que recomiendan, y pasa mucho que a veces alguien que tracciona muchísimos seguidores y que capaz no es del mundo de la literatura, pero está leyendo un libro y lo comparte, y bueno, eso también es una puerta de entrada. Yo creo que no hay una única puerta de entrada a la literatura. Y creo que sí hay momentos también. Hay libros que capaz en un primer momento lo lees y no conectás y no te interesa o no lográs entrar y lo agarrás 6 meses después y decís, no puedo creer, ¿no? Claro. Como qué es lo que y te lo devorás. Hay libros que uno abandona para siempre, hay libros, digo, como creo que no hay que frustrarse rápidamente cuando uno no logra conectar con un libro con mucho deseo. O a veces pasa que, no sé, todo el mundo está hablando de un libro, te lo recomiendan, y cuando vos lo lees decís, pero esto era, ¿viste? Porque te generan una expectativa enorme. Sí. Y bueno, está bien, porque a veces hay libros que leemos esperando grandes cambios, o hay libros que nos interpelan muchísimo por determinados motivos, y después hay libros que capaz disfrutamos porque son una buena historia. No sé, por ejemplo, a mí me encanta un escritor que se llama Lee Child, que escribe policiales, sí. Que es el autor de Jack Reacher, que seguramente las películas protagonizadas por Tom Cruise todos han visto. Y la verdad es que para mí, o sea, me meto ahí como me meto a mirar una serie en cualquier plataforma a la noche. Claro. Y no espero más del libro que tipo esa tensión y ese suspenso y el momento en el que el detective logra atrapar al delincuente, al ladrón, y cómo se van persiguiendo y yendo y viniendo. Y después hay lecturas para las cuales, no sé, me gusta dedicarle como quizás un poco más de espacio, un poco más de atención, o de las que espero también. Y Ceci, claro, bueno, cierta esta revelación de recomendaciones yo las vi en las redes, las vi en el perfil, pero obviamente invita a la gente a que se sume desde Instagram y que vea las recomendaciones que hacen y los posteos que son muy interesantes. Bueno, estamos en las redes sociales como @céspedeslibros, ahí nos encuentran en Instagram, en Twitter y en Facebook también. Bueno, y en Instagram, particularmente en la sección de Instagram TV, tenemos todos nuestros videos de recomendaciones. También estamos en YouTube como Céspedes Libros, y ahí vamos subiendo, y también en el feed vamos celebrando, porque hay algo que nos gusta mucho, que es como, bueno, celebrar a veces a esos lanzamientos que estamos esperando desde hace mucho tiempo, y bueno, ahí también ponemos en el feed breves reseñas escritas sobre los libros. Excelente, bueno, Ceci. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que te felicitamos por este proyecto, por esta librería que pudo seguir creciendo y que ojalá que siga creciendo muchísimo más. Así que te agradecemos por esta comunicación. Feliz día y bueno, y te mandamos un beso gigante. Muchísimas gracias, chicos, a ustedes por el espacio. Un besito. Chau, Ceci. Chau. Muy bueno, espectacular.